Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro, de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola, ¿qué tal? Hoy te traemos un tema muy grato para nosotros, que es la presentación de este considerado como uno de los libros más misteriosos de todos los siglos, que es el Libro Rojo de Carl Gustav Jung. ¿Por qué decimos que es algo especial para nosotros? Porque la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, cuyo director es León Azulay, que está detrás de este proyecto cultural que es el Escarabajo de Oro, y nuestro otro canal del Centro Astrológico Aztlán, se ha especializado a lo largo de sus 54 años de su fundación en la enseñanza de la psicología del inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Y aquellos que participamos de este proyecto cultural practicamos las enseñanzas de este gran sabio suizo que fue Jung. Así que es un honor para nosotros traerte este tema realmente apasionante. Bueno, acá trajimos el libro, este gran misterioso libro, que es el Libro Rojo. Es muy grande el libro, ¿no es cierto? Miren el tamaño. Esta es una edición y ahora vamos a contar que se hizo especial. Está traducida al español. Bueno, ¿quién fue Carl Gustav Jung? Muy brevemente vamos a contarte y cuál es el contenido general de este libro, que va a ser estudiado por siglos, por su gran profundidad, y que refleja el descenso que hiciera Jung mismo al inconsciente, a ese nivel de la mente profunda que conecta con lo cósmico, que Jung llamara el inconsciente colectivo. En el budismo zen se llama la no mente y para los budistas tibetanos también lo llaman la conciencia Rigpa. Acá atrás tenemos una imagen muy hermosa. Esta imagen que estamos usando hoy de fondo es de Filemón, una de las imágenes que Jung pintó en el Libro Rojo y que para Jung fuera su guía espiritual, representado aquí en este ser alado, en esta imagen. Una imagen de su relación con lo que él llamó el sí mismo, el self, la conciencia espiritual más profunda que hay en todo ser humano. Bueno, te vamos a contar un poquito. Jung nació en 1875, el 26 de julio, falleció en 1961 y en su larga vida se dedicó al estudio de la naturaleza de la mente humana. Y como pocos, Jung se dedicó al estudio de todo el conocimiento. Jung ha sido una especie de Sócrates moderno, una especie de Lao Tse moderno para aquellos que conocen el taoísmo. Se dedicó a investigar de todos los temas humanos, y esto es lo extraordinario. Era un filósofo a la manera antigua, era un chamán, muchos lo han reconocido así también, era un profundo conocedor del mundo de los sueños, estudió las civilizaciones antiguas, viajó por el planeta y su psicología produce, para aquellos que la practicamos, una vuelta a la unión con lo más profundo de nosotros y del ser humano todo. Que este libro es un reflejo, una comprobación de todo ese trabajo que él hizo a lo largo de su vida, ¿no? Y una comprobación de su experiencia también. Totalmente. En 1914 es cuando empieza Jung a trabajar sobre este libro. De 1914 a 1930, Jung empieza su profundísima confrontación con el inconsciente. No sería correcto decir con su inconsciente, porque esto sería tergiversar las ideas de Jung, con el inconsciente colectivo. ¿No es así? Ese nivel de la mente profunda que hay en todos nosotros. 1914 a 1930, la elaboración de este libro llevó 16 años. Y según Jung, en este libro se encuentra la materia prima de lo que va a ser toda su creación científica y como maestro espiritual. Vamos a atrever a llamarlo a Jung un maestro espiritual, una especie de gurú al modo occidental. Dejó decenas de libros, de manuscritos, de escritos, de investigaciones en todos los campos del saber, influyó en la física cuántica. Y aquí están las imágenes que le vinieron a él
y que él supo traducir extraordinariamente con esta sabiduría que era tan característica de él. Que era un gran artista también, muestra en este libro. Exactamente, era un gran artista, vamos a ver acá que no solamente era un filósofo, bueno, vemos esta pintura, la calidad era extraordinaria. Cuenta Jung en su biografía que en un momento él fue tentado por el ánima, una de estas imágenes o procesos de lo inconsciente, a que se transformara en artista, porque era muy bueno realmente. Y él dice que no se dio a esa tentación y dejó lo artístico más para su trabajo interno, pero sí acá vamos a ver a Jung, el artista también. También esculpía la piedra como un gran escultor, hay videos, hoy no lo trajimos, pero más adelante vamos a mostrar también estas imágenes. Vamos a explicar un poco qué fue este libro y también qué a nosotros nos puede servir como aporte conocer lo que Jung hiciera con su inconsciente, con el inconsciente, y en qué situación estamos nosotros con el inconsciente, porque su psicología nos toca a todos, ¿no? Vamos a ver aquí el esquema de Jung y luego vamos a pasar a ver algunas imágenes de este misteriosísimo libro sobre el cual él trabajara tantos años. Bueno, aquí tenemos el esquema de la psique para Jung, que él diera a conocer. Ahí tenemos el ego, ¿no? Si querés vos señalarlo. El ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo y los arquetipos. Todo este es el esquema de la mente para Jung. La psicología de Jung, que es el método que nosotros seguimos y enseñamos en nuestra escuela, conjuntamente con otros métodos de psicologías transpersonales, plantea que esto que nosotros llamamos el ego es una pequeña parte de nuestra totalidad, como lo vemos aquí el gráfico, solamente aproximadamente ¿cuánto? Un 3% de nuestra totalidad solamente. El resto es inconsciente. Pero hay varios niveles y varias capas en lo inconsciente, como dijera Jung. Él aquí, para simplificarlo y explicarlo al público, introducir la idea, habla de dos niveles generales del inconsciente, uno el personal y otro el colectivo. El nivel del inconsciente personal es donde encontramos lo que los hindúes llaman el karma pendiente y también favorable que traemos. El karma negativo y positivo, todo lo que traemos de etapas anteriores, ¿no? Porque la psicología Jung es metafísica, y ahí están como humano los aprendizajes que hemos hecho a nivel creativo, vocacional, y también los aprendizajes que todavía nos faltan realizar. Esto encontraríamos en el inconsciente personal. Que en el carácter se muestran como virtudes y defectos, ¿no? Son las virtudes y los defectos en nuestro carácter, en todos los días. Nos vamos a encontrar en este viaje al inconsciente con que en la primera etapa, el primer nivel de lo que vamos a encontrar en nosotros mismos son estos enemigos internos y amigos internos. Amigos como aquellas cualidades que nos van a ayudar a nosotros a realizarnos en plenitud como ser humano, y lo otro son los aspectos negativos, que Jung tenía un método y un sistema muy preciso para superar todos los aspectos negativos o desafiantes de nuestra personalidad total. Esto es lo extraordinario de su psicología. En la psicología de Jung, al igual que en el budismo, la meta es la liberación. Él lo llama individuación, volverse uno. ¿Quién tiene que volverse uno? Este ego, vamos a mostrarlo, el ego se vuelve uno con el inconsciente colectivo, cuyo principal arquetipo es el sí mismo. Es lo que las religiones llamaban antiguamente el espíritu. En las enseñanzas del Maestro Jesús, gnóstico, ¿no es cierto? Siguiendo las enseñanzas espirituales y psicológicas del Maestro Esenio, hemos dedicado un video a este tema. Jung estudió mucho el arquetipo de Cristo. El sí mismo es el Cristo interior, que aquí está representado por Filemón, en la figura de Filemón, en el caso para Jung, a él se le representó. Él le dio la representación, la imagen de este personaje Filemón. Contaban que Jung caminaba por el parque de su casa en Kuznach y dialogaba, y esto no estaba alucinado, ¿no? Dialogaba con este sí mismo, con este aspecto de su psique, que él lo personificó en Filemón y de quien él iba obteniendo guía
y orientación. Claro, algo que, que Jung incorporó en la psicología y en el estudio de la conciencia humana es que todos los procesos de la mente son tan reales como los objetos, como lo material. Esto es extraordinario, tal cual, porque en general tomamos todos los procesos mentales como irreales, como si fueran solamente psicológicos. Claro. Nuestra vida emocional, las imágenes interiores, los estados, los tomamos como algo secundario y tomamos lo primario, las experiencias en el mundo físico. Y la psicología Jung sostiene, como todas las psicologías transpersonales, que primero está lo psíquico, porque si no hay un ser psicológico no podemos tener ninguna experiencia. En este sentido, él nos va dando herramientas para ir superando estos complejos o las diferentes etapas. En este libro vamos a ir explicando parte de su psicología conjuntamente con el libro. Miren las imágenes. El libro consta más que nada hay como 81 imágenes que él pintó. Acá vamos a tratar que la cámara lo filme lo mejor posible. Hay un poco de reflejo. Y además está escrito, ¿no?, en alemán, antiguo, también en latín, las inscripciones, todo manuscrito a mano. Fíjense, acá se trasluce el trabajo extraordinario que hiciera. Vamos a ir mostrando, ¿querés ir ayudándome? Sí. Vamos a ir buscando algunas imágenes. Acá tenemos una. Miren qué extraordinaria esta imagen que él pintó y dibujó. A nivel estético es algo formidable. Esto es una figura que él llama un mandala. Esto seguramente en su proceso de integración de lo inconsciente, ¿no? Que integración de lo inconsciente es integrar toda la vida en uno. Todos tenemos una multiplicidad de estados, todos los días. Ustedes obsérvense y observen, si quieren hacer esta práctica, cuántos cambios anímicos, psicológicos tenemos en nuestro día a diario. Y muchas de estas emociones que vienen a nosotros nos aparecen como incomprensibles. Una gran cantidad del material psíquico que viene a nosotros, ya sea a través de sueños, de fantasías, queda incomprendido en nuestra vida. En general estamos los occidentales muy volcados hacia afuera, identificados con los objetos externos, por lo cual nuestra mirada hacia lo interior es muy pobre. En el caso de Jung se dedicó a explorar estas imágenes, estos estados que emergían de su inconsciente, a darles vida por medio de imágenes, a plasmarlo en imágenes y al mismo tiempo por medio de conocimientos. Esta fue toda su práctica de transformación espiritual, que cada uno de ustedes y nosotros podemos realizar. ¿Qué promete este viaje hacia el mundo interior, como lo hiciera Dante en la Divina Comedia? Es una especie de Divina Comedia moderna esto, una especie, donde Dante Alighieri, que vendría a representar el ego, desciende a los infiernos de sí mismo, de la humanidad, que son 7 infiernos, y ahí va adquiriendo todo el conocimiento acerca de la naturaleza humana, va adquiriendo toda la sabiduría del conocer al ser humano, y todas sus miserias y todos sus procesos. Luego vuelve a la tierra y luego asciende en los 7 cielos en la Divina Comedia Dante, inspirado por el arquetipo del ánima, el eterno femenino, que está representado por la imagen de Beatriz, el eterno femenino, que es lo espiritual representado por el mundo de lo femenino, ¿no?, encarnado en las mujeres, ¿no?, en el arquetipo femenino. Es el mundo espiritual, místico. Ahora, es muy importante esto porque, como decíamos antes, todos tenemos estos procesos, estos estados que vienen a nosotros. De hecho, se ha estudiado, Jung trabajó con pacientes psicóticos en la clínica Burgosli y vio muchas de estas representaciones en estos pacientes. Pero ¿qué sucedía? Ellos, tomados por el pánico y los procesos psicológicos caóticos, no alcanzaban a traducir todas estas experiencias, lo cual, al no poder traducirlas correctamente, estas emociones, trabajo que Jung sí hizo, quedaban en un estado, aquellos que no lograban resolver todo esto y comprender, en un estado de conflicto y crisis. Hoy estamos en una época donde todas estas imágenes que Jung representa, y lo interesante esto, quiero poner de vuelta el gráfico. Pongamos acá. Miren el esquema, ¿no? Tenemos el ego, tenemos el inconsciente personal.
El primer trabajo, que es parecido al mito de Hércules, donde hay que limpiar establos, los establos donde está todo el estiércol y todo lo podrido, ¿no? El primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es, ¿no?, transformar nuestra sombra, que son los aspectos oscuros de la personalidad, que esos aspectos destructivos nuestros, que se expresan como emociones violentas, destructivas, caóticas, que arruinan nuestros vínculos y fundamentalmente la relación con nosotros mismos. Nosotros estábamos pensando, antes de empezar este documental, cómo dar esta idea para presentarlas a todos y que ustedes vean la practicidad. Nosotros somos el mundo. En nosotros está toda la vida humana contenida. Nosotros podemos experimentar las bajezas más grandes del ser humano y las alturas más grandes y la sabiduría. Todo eso está contenido en nosotros. Este inconsciente colectivo del que hablara Jung es una biblioteca donde se encuentran todas las respuestas para los problemas humanos. El estudio que hizo Jung de la relación entre el ego y el inconsciente en él mismo y en toda la gente con la que trabajó es el estudio de la relación entre la conciencia y esa sabiduría ancestral, humana. Sí, y también el obstáculo que encuentra la conciencia, en sí mismo, que son los complejos. En el caso de Jung particularmente, él ya cuando era un adolescente había trabajado sobre esos aspectos psicológicos que eran los complejos. Entonces cuando él llega y empieza a escribir este libro, tenía bastante claridad, muchísima claridad, para poder enfrentar el impulso puro que le venía del interior, sin distorsión. Es como si fuese que desde el fondo del mar emerge algo, ¿sí?, y llega a la superficie, pero sin arrastrar nada, directamente. Jung tenía esa forma de conectarse con el inconsciente colectivo, muy directa. Era muy potente su conexión con el inconsciente colectivo, y como se conectaba con tanta potencia y tan directamente con el inconsciente colectivo, estaba conectado con otros seres humanos, porque en el nivel de la mente del inconsciente colectivo, todos somos uno. Entonces, si yo accedo con mi conciencia a ese nivel, estoy en el interior de otro ser humano. Lo veo al otro desde dentro. Esta era una capacidad que muchos que lo conocieron a Jung decía que él tenía, que tenía la capacidad de ver en el interior de las personas. Miren estas imágenes qué hermosas, que él fue aquí plasmando, iba poniendo sus reflexiones, sus intuiciones. Este se ve por la pantalla acá que tenemos un poco pixelado. Otro. Este es muy conocido, que es el huevo. Las formas circulares, él explicaba que representaban al arquetipo del sí mismo, que era el arquetipo de la integración, de la plenitud. Así es. Y analizó, ¿no?, el estudio en diferentes culturas de los mandalas, desde culturas de Oriente, de Europa, de América, cómo era una expresión propia de la naturaleza humana a través de un símbolo y cómo se repetía en diferentes culturas que no estaban conectadas entre sí. Así es, Jung vino a traernos al hombre y la mujer occidental de vuelta la conciencia de que tenemos un mundo interior. Y es un mundo interior que en profundidad, y él dio ejemplo de esto y lo plasmó en este libro, es trascendente. Es un mundo espiritual que hay en todos nosotros, que si podemos acceder a ese mundo, ¿cuáles son sus beneficios? Y los beneficios es un estado de claridad de la mente. Con la psicología que nosotros practicamos, que es la psicología de Jung, transpersonal en nuestra escuela, el individuo obtiene claridad. Es tan importante la claridad, ir más allá de la confusión. Y esa claridad nos permite transformar lo negativo. Si nosotros estamos confundidos, no podemos discernir lo que es positivo y lo que es negativo. Estamos confundidos. Entonces no podemos distinguir lo que nos hace daño de lo que nos beneficia. Qué idea tan importante. Yo cuando recibí las enseñanzas acerca de este libro rojo, de la parte de nuestro director, que es un gran estudioso de la psicología de Jung y ha estudiado todo esto en gran profundidad, él nos explicaba que Jung tenía la capacidad de diferenciar cuando emergían estados anímicos internos, de diferenciar aquellos estados que eran negativos de los estados que eran positivos, lo cual era algo
importantísimo, porque en general nosotros todo el tiempo están viniendo estos estados anímicos y muchas veces nos quedamos atascados en obsesiones, ideas fijas, emociones negativas. ¿Cuántos días podemos estar tomados por una emoción negativa hasta que volvemos en sí? ¿Cuántos años a veces podemos estar tomados por una obsesión hasta que volvemos a nosotros? Jung tenía la capacidad inmediata de hacerlo a un lado y permitir que emerja la influencia pura de lo inconsciente colectivo que siempre quiere ayudarnos. Es como la inteligencia del cuerpo que nunca tiene intención de dañarnos. Que busca volver a su equilibrio natural. Siempre. Y el inconsciente colectivo busca lo mismo en nosotros. Así que acá tenemos algunas imágenes que queríamos mostrarte de este extraordinario libro, que si vos estudiás y practicás la psicología de Jung, vas a poder ir haciendo ese mismo proceso que él hiciera y que nosotros también estamos haciendo. El proceso de la integración de nuestra totalidad. Integrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo en una unidad. Y superar la división interior, la contradicción. Bueno, acá tenemos todo, podemos ir dando vueltas porque realmente es hermoso para que vayan viendo. Esto lo hacía a mano, 16 años le llevó a hacer esto. Miren las imágenes. ¿No era un gran artista? Bueno, es extraordinario lo que hizo. Tanto a nivel, miren esto que hermoso. Acá está Filemón, ¿ven? Acá está la imagen de Filemón y un escrito que él puso al respecto. Esta es también muy linda, miren. Hay representaciones de todos los arquetipos del eterno femenino, está representada la sombra, pero lo interesante, como decía antes, es que él percibía directamente con claridad que era que acá tenemos una imagen mandálica, realmente hermosa. Que vos decías antes que estos mismos símbolos son los que se presentan en los sueños, pero muchas veces no alcanzamos a distinguirlos porque se presentan entremezclados con aspectos de nuestro inconsciente personal. Los sueños a veces se presentan en forma más caótica para uno. Bueno, el trabajo que hiciera Jung justamente es no proyectar sus contenidos negativos, los contenidos negativos que están en el inconsciente, no proyectarlos en los demás. Por eso era una persona tan compasiva y tan clara y tan transparente. Jung no proyectaba los aspectos de su sombra en los otros, los resolvió. Y como decía antes, nosotros somos como un país. Háganse esta imagen, y en este país hay de todo tipo de habitantes. Esta es una idea que también utiliza Jung. En este país hay habitantes, hay gente indeseable, hay barrios muy negativos, muy sombríos, bajos barrios, hay también hermosos lugares, hay paisajes extraordinarios, tenemos un paisaje interior. Ahora, ¿dónde vivimos nosotros dentro de nosotros mismos? Jung eligió vivir lo que nosotros consideramos en el mejor lugar. Y miren, acá está donde él elegía vivir. Esto es todo su mundo interior. Gran parte. Dice él que esta es la quinta esencia, como decían los alquimistas, de toda su creación artística, de toda su creación como filósofo, como guía, ¿no? Fue mucho más Jung que un intelectual. Bueno, acá tenemos páginas y páginas de escritos, podemos seguir ahondando en esto que es realmente extraordinario. ¿Ven? Miren la escritura. Bueno, hoy queríamos contarles un poco eso y traerles qué importante va a ser la psicología de Jung para los siglos posteriores, porque nos unifica, nos reúne de vuelta con nuestra naturaleza más profunda. Y realmente es un método que, para comenzar, permite transformar las emociones negativas, ¿sí? Integrar en nosotros esos lados oscuros que, como decíamos antes, los proyectamos en los demás y arruinan nuestras relaciones, producen guerras, violencias, desencuentro. Es un gran mensaje de la psicología de Jung para el hombre actual y realmente plantea que nosotros no estamos condenados a morirnos neuróticos y llenos de emociones negativas. Plantea una psicología donde uno puede liberarse del sufrimiento y el dolor. Algo mismo que dijera Siddhartha Gautama el Buda hace 2500 años. Y dice Jung que aquello que uno no enfrenta conscientemente en su vida le aparece externamente como un problema. Piensen en eso, aparece proyectado y aparece
encarnado afuera como un conflicto. Muchos de los conflictos que tenemos, la mayoría, son porque nosotros no hemos realizado el proceso correcto en relación con eso que nos está indicando el conflicto exterior. Así que Jung dice que mejor es enfrentar en lo interno, transformar la sombra, los aspectos negativos, no proyectarla en los demás, ¿sí? Y asimismo integrar en nosotros lo que él llama el ánima, el animus, que es el mundo psicológico, el mundo anímico, afectivo y espiritual, para poder recibir la guía del arquetipo del sí mismo, del Filemón que todos llevamos dentro, de este guía espiritual interior que algunos discípulos de Jung también han explicado cómo se expresa lo espiritual para el varón y para la mujer. En esencia es lo mismo, pero toma una representación diferente. En este caso Jung lo representó con la imagen de Filemón al lado que vemos acá. Podemos sacar la imagen, ¿no?, del gráfico. Jung lo pone aquí en esta imagen, en el Filemón alado. Y bueno, también como proceso que no mencionamos es el arquetipo del personaje, que es hacer consciente todos los roles que nos tocan en nuestra vida, pero siempre con esta guía espiritual que ofrece y psicológica que ofrece su psicología. Para aquellos interesados, pueden venir a nuestra escuela y aprender el método de la psicología junguiana, que es un método terapéutico para sanarse de los conflictos por un lado y para otro lado para algo mucho más grande, que es para volver a la unidad en nosotros, a esta integración. Y quizás nosotros también podamos realizar, si practicamos estas enseñanzas, esta integración que él lograra, donde ya tenemos una guía directa de esta sabiduría interior, que nos puede ir orientando paso a paso en nuestra vida, aportando un sentido de seguridad verdadero a nuestras acciones, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Sí, Lucía. Que todo el método que dio Jung es los pasos para observar toda esta dinámica de la mente inconsciente, y que, como vos describías, es un método ordenado que todos podemos aplicar con un estudio y una práctica. Exactamente, hay muchísimos elementos en la psicología de Jung, como el tipo psicológico, descubrir qué tipo psicológico, quién vengo siendo yo de etapas anteriores. Y esto lo voy a encontrar en el inconsciente, porque el inconsciente personal es quién vengo yo siendo de etapas anteriores a este nacimiento, a esta encarnación. Todo eso está implícito en la psicología de Jung. ¿Quién soy y hacia dónde voy? ¿Cómo proyectarme? El desarrollo de la intuición, que es la inteligencia de ese inconsciente colectivo. Nosotros en general no estamos funcionando con la intuición, y la intuición es una inteligencia superior a esta del ego de todos los días, que es muy lenta, que está en 2 más 2 son 4 y muy lento, dubitativo, inseguro. Jung trabajaba con la intuición, que es la captación directa de lo que hay que hacer en cada situación, y usaba los sincronismos, lo que los antiguos llamaban los augurios. Este libro tiene que ver con todo ese trabajo que él hiciera sobre sí mismo, lo plasma acá. Vamos a empezar no con este libro, vamos a empezar con las prácticas, y después cada uno, si quiere investigar más, puede ir adentrándose en este libro que va a quedar por los siglos como uno de los grandes aportes de sabiduría para la humanidad, y nos queda a todos profundizar, meditar sobre él y estudiarlo. Así que si estás interesado, como te decíamos, te podés acercar a nuestra escuela. Estamos ofreciendo siempre este camino de transformación de la conciencia, este viaje del héroe y la heroína que vos sos en esencia. Pero hay que darse cuenta que todos somos héroes y heroínas en lo interno. Tenemos también un aspecto de genialidad, y también podemos ser como Filemón, que lo tenemos aquí de fondo, elevarnos a las alturas de la vida y de la naturaleza. Bueno, hoy nos despedimos. Queríamos traerte este conocimiento del libro rojo como el conocimiento de los libros misteriosos. Ya vamos a estar hablando de otros grandes libros misteriosos de la humanidad. Bueno, gracias por estar del otro lado. Podés darle like al video y compartirlo con tus amigos si te gustó. También
Podés suscribirte a nuestro canal, haciendo clic en la campanita vas a recibir las notificaciones de los próximos videos que subamos. Déjanos tus comentarios, contanos acerca de tus intereses, cosas que conozcas, cosas que te gustaría conocer, sugerencias para próximos videos, siempre son recibidas. Te esperamos también si te interesa acercarte a nuestros cursos y charlas acerca de los métodos de Jung y todos los métodos de la psicología transpersonal. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chao.